Guía para principiantes. Dibuja y crea tu propio manga. Incluye personajes estilo anime. Explicaciones paso a paso. Introducción. ¿Quieres convertirte en un experto dibujante de manga? En este libro aprenderás todo acerca de estas historietas, su origen, géneros y estilos, similitudes y diferencias con el anime y más información interesante. Además encontrarás una guía completa para conocer los materiales y las herramientas de dibujo más útiles para realizar tus escenas. Luego te sumergirás de lleno en el arte de dibujar manga. No necesitas ninguna experiencia previa para aprender esta técnica. Solo lee atentamente y anímate a practicar. Aprenderás a crear tus personajes y a dibujarles sus vestimentas y accesorios. No solo humanos, también animales. Luego, esta guía te acompañará para que seas capaz de dibujar todo tipo de fondos, escenarios y ambientes. Te convertirás en un experto dibujando viñetas y globos de diálogo, y por último estarás listo para diseñar tu propio manga. Es momento de poner manos a la obra. Capítulo 1. Manga. ¿Qué es manga? Es una palabra de origen japonés compuesta de dos kanji, caracteres, man, que significa informal, y ga, que significa dibujo. Su traducción literal es dibujo informal, garabato. El término manga define al arte que surgió de la unión entre la pintura tradicional japonesa y las historietas o cómics de estilo occidental. En Japón, la palabra manga hace referencia a las historietas en general, pero en el resto del mundo se referencia también al estilo de dibujo utilizado en este tipo de historietas. Cuerpos estilizados, ojos enormes y expresivos, figuras de mucha acción, figuras de mucha acción, figuras de mucha acción. El origen del manga se puede asociar al movimiento artístico ukiyo-e, que se desarrolló entre los siglos que se desarrolló entre los años 1603 y 1868. Este movimiento consistió en grabados de estampas tradicionales que incluían texto e imagen. En ellos las descripciones con ideogramas ampliaban la representación visual. Sin embargo, fue en 1902 cuando el dibujante Rakuten Kitazawa realizó el primer manga de la historia, llamado Tagosaku Tomokube no Tokyo Kenbutsu. Durante 1920 y 1940 las obras se orientaron al público infantil y juvenil. Su auge llegó al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando Japón fue derrotado. Como la sociedad estaba sufriendo física y psicológicamente, necesitaban un medio de entretenimiento económico. El cine no era accesible para todos. Había directores de cine muy reconocidos, pero no se podía filmar demasiado por la crisis económica que enfrentaba el país. Entonces la gente comenzó a consumir revistas de manga. Este género se popularizó y se transformó en la importante industria que es hoy en todo el mundo. En Japón, las revistas de manga tienen cientos de páginas y contienen diferentes series en una misma publicación. Son económicas, utilizan papel reciclado y están impresas en blanco y negro. No se publican para coleccionar, sino para leer y desechar. Hoy este tipo de publicaciones se leen en todo el mundo, traducidas en distintos idiomas. En la mayoría se respeta el orden de lectura japonés, es decir, que las viñetas, los globos de diálogo de los personajes y las páginas se leen de derecha a izquierda, como figuran en la imagen. 1, 2, 3. Página 1, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Géneros y estilos. En manga existen varios géneros y estilos de lectura, según el tema del que trata y o la edad de los lectores a los que va dirigido. Aquí mencionaremos los principales. El efecto cultural del manga fue tan grande en la vida de los japoneses que dio origen al anime y al concepto kawaii. Niños. Kodomo. Es un género de manga para niños, aunque también para adultos. Son de fácil lectura con estilo amable y trama sencilla. Las historias transmiten moralejas que pueden ser comprendidas por los pequeños y los personajes suelen ser de estilo simpático y adorable. Estos son los personajes que se conocen como kawaii. Adolescentes. Shonen. Sus historias se caracterizan por ser de aventuras, deporte, acción, amistad o superación. Las personas resaltan el compañerismo y el trabajo en equipo. Shoujo. En este género, el romance, los amores imposibles y la fantasía con heroínas valientes y justas que luchan para proteger el planeta
son parte de los argumentos. La mayoría de los personajes se caracterizan por sus cuerpos esbeltos. Para todos, kawaii es un adjetivo japonés que significa bonito, tierno, adorable. Surgió en la década de 1970 y hace referencia a elementos, juguetes, animales o niños con aspecto tierno. Se hizo tan popular en todo el mundo que se convirtió en una cultura que exalta lo infantil, la ternura y la amabilidad. Sus personajes adoptan una personalidad adorable, educada y transmite ternura con los gestos y actos cotidianos. Esta cultura también está ligada al anime y el cosplay, actividad que consiste en utilizar accesorios y trajes que representan una idea o un personaje específico. Los jóvenes kawaii tratan de parecerse al estilo de los personajes del manga o anime. En general utilizan colores pasteles, peinados aniñados y a veces maquillajes para mostrar ojos grandes, expresivos y tiernos. En el mundo kawaii las personas son educadas, impecablemente limpias, huelen a flores o frutas, están orgullosas de ser kawaii y no son agresivas ni groseras. Tampoco usan prendas provocativas. Y adultos. Gekika, seinen, hentai, yosei. Son géneros destinados al público adulto con contenidos de naturaleza erótica, violenta o sofisticada. Los grafismos son muy cuidados y están basados en el arte de perfeccionar los detalles. Diferentes formatos de manga. Las series manga, cuando se hacen populares, se publican durante muchos años y recopilan varios capítulos de libros diferentes en libros de diferentes formatos. El más común es el tankobon, pero existen muchos más. Aquí presentamos los más reconocidos. Tankobon son pequeños libros que reúnen varios capítulos de una sola serie exitosa en formato de revista. Están impresos en blanco y negro y tienen entre 170 y 240 páginas. En Japón también se lo llama komikusu, palabra que proviene de cómic. Shōshūgen. Este formato comenzó a publicarse a comienzos de 2008. Es un poco más grande que el comic book americano y es una edición especial como el Kansenban, con portadas específicas para cada episodio, ilustraciones a color e información destacada e inédita. Suele tener más páginas que un tankobon, por eso trae más capítulos. Kansenban. Ese término se aplica al libro de edición especial. Se publica en un tamaño más grande que el tankobon y contiene material inédito, como portadas especiales para cada episodio, historias, ilustraciones y detalles que no aparecían en la revista original. Los Aisoban enfatizan el valor de los tomos, en cambio los Kansenban se reservan para las ediciones completas y definitivas de las series. Ambos formatos se utilizan para editar las series mangas más populares. Bunkobon, también llamada bunko, es una publicación económica de formato pequeño, generalmente de 105 por 148 milímetros. Es similar al tankobon, pero con menos páginas. Suele tener una tapa específicamente diseñada para esta edición y generalmente se usa para reeditar mangas que ya han sido publicados. Waidoban es una edición más grande y con más páginas que el tankobon, 150 milímetros por 210 milímetros aproximadamente. Se le imprime en blanco y negro. Este formato suele utilizarse para publicar mangas de los géneros seinen luego de que fueron publicados como revistas. Shinsoban es un formato similar al Waidoban que se utiliza para ediciones corregidas y actualizadas como páginas a color y tapas nuevas. Suelen agregarse páginas inéditas o redibujadas. Aisoban es un libro de edición especial y uno de los formatos de manga más costosos, ya que generalmente se imprime una cantidad limitada. Tiene portadas creadas especialmente para esta edición. Está impreso en papel de alta calidad, tanto las tapas como los interiores, y a veces se vende en kits especiales. Es muy común que se agreguen dibujos e información inédita. En este formato se suelen imprimir los mangas más exitosos. Similitudes y diferencias. El manga japonés constituye una de las tres grandes tradiciones historietísticas en el mundo junto con la estadounidense y la franco-belga. Es una parte muy importante del mercado editorial de Japón. Manga y cómic occidental.
Estas publicaciones tienen algunas diferencias en el estilo de dibujo y en el sentido de la lectura, pero comparten muchas características. Desde hace años existe un intercambio cultural constante entre Oriente y Occidente que permitió que tanto el manga como el cómic tomaran referencias uno del otro. Similitudes. Ambos géneros cuentan historias de ficción. Se trata de aventuras con superhéroes y detectives que abordan temas de la vida cotidiana como la vida escolar, universidades como el amor. Suelen presentar combates entre el bien y el mal y entre héroes y villanos. Los personajes se dibujan con rasgos faciales y cuerpos exagerados. Los planos exageran y se fuerzan las perspectivas para lograr mayor emoción e impacto en el lector. Las viñetas se suceden representando el cambio de la acción desde distintos planos o puntos de vista. Puede variar la forma o tamaño. En algunos casos aparecen personajes que sobresalen de las viñetas o se superponen entre una y otra. Suelen tener escenas a doble página. Diferencias. Los mangas se leen de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. En cambio, las historietas occidentales se leen de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Los títulos del manga se publican en revistas de papel reciclado de poca calidad en blanco y negro. Solo en los números especiales se realizan las portadas y algunas páginas en color. En una revista se recopilan varios capítulos de diferentes series y solo cuando algunas tienen éxito se recopilan en una colección de uno o varios tomos. En cambio, las historietas occidentales se publican a color, salvo alguna excepción, en pequeños fascículos de entre 14 y 20 páginas y en papel de buena calidad, ya que generalmente se coleccionan. A ver, manga y anime, similitudes. Manga y anime son dos formas narrativas. Están muy vinculadas ya que existen adaptaciones constantes de manga en anime y viceversa. Por eso suelen confundirse ambos términos. Ambas producciones se alimentan mutuamente. El anime populariza aún más a los mangas, ya que muchas animaciones están basadas en ellos y los mangas dan origen a muchas series anime de cine y televisión. Tanto el manga como el anime desarrollan tramas complejas a lo largo de cierto número de episodios. Comparten los mismos efectos visuales, la exageración de planos, líneas de movimientos y perspectivas forzadas. Diferencias. El manga es un producto impreso, historieta, y el anime es una producción audiovisual, visual, es decir, una película o cortometraje, animación. El dibujo de los personajes de anime tiene menos detalles que el de manga. Eso facilita el trabajo de animación. El anime tiende a ser blanco y negro y las películas son en color. Anime es la abreviatura de animation, adaptación japonesa de la palabra animación. En zonas fuera de Japón, este término se utiliza para referirse a la animación japonesa, pero en Japón se utiliza para nombrar a todas las películas o series de dibujos animados, aunque sean de países extranjeros. Mangaka. Mangaka es un término japonés utilizado para designar a los creadores de manga. En el ámbito profesional, el mangaka idea la historia, generalmente junto con un editor, y cuenta con algunos asistentes que lo ayudan. Tiene que dibujar y escribir muchas páginas en poco tiempo. Tareas del mangaka. El mangaka presenta a quien luego revisa el guión. Realiza un storyboard, boceto del guión, y se lo presenta al editor. Decide el número de páginas que le va a llevar cada escena del storyboard y comienza a plantear la composición del manga. Dibuja con lápiz y a tamaño real el diseño definitivo de cada una de las páginas que tendrá el manga. Esto incluye las viñetas, los personajes y los globos de diálogo. Presenta las tareas con sus asistentes. Algunos cuentan con uno o dos que realizan todo el manga, pero en general suelen ser más y cada uno se especializa en una parte del proceso. Uno realiza los fondos, otro hace los mechas o robots, otros realizan el entintado o dibujan los personajes, algunos escriben los diálogos en las viñetas, etc. También están los mangakas amateur que no tienen asistentes y realizan el trabajo de manera independiente. Muchos realizan las doujinshi,
que son pequeñas revistas tipo fanzines que autopublican. En estos casos las publicaciones son de pocas páginas y es un trabajo totalmente artesanal. ¿Cómo convertirse en un buen mangaka? Debes interesarte por la cultura japonesa y conocer sus costumbres. Disfruta y pasa tiempo dibujando, leyendo y escribiendo. No es conveniente que sea una tarea obligatoria, piensa que es una actividad artística, creativa y espiritual, diviértete al hacerlo. Ten constancia y confía en ti, ya que no se aprende de un día para otro. Disfruta del proceso creativo cuando dibujas y armas el manga sin pensar tanto en el resultado final. Sé responsable y acepta las críticas constructivas. Investiga y lee diferentes mangas para tener referencias, observar estilos y tipos de dibujo. Así sabrás qué historias y personajes te resultan interesantes, cómo está organizada la narración, cómo se dividen las viñetas y cómo están escritos los diálogos, los párrafos y las oraciones. Disfruta del dibujo y la lectura, no solo de mangas, sino también de libros de literatura universal. En el último capítulo del libro encontrarás el procedimiento completo para crear y dibujar tu manga. Osamu Tezuka empezó a dibujar cuando era muy pequeño y se convirtió en un gran director, productor y guionista. Nació en 1928 en la ciudad de Osaka y creció en la ciudad de Takarazuka, donde pasó su juventud y gran parte de sus años de formación. Entusiasmado por el género de la animación, comenzó a dibujar cuando aún era un niño y llegó a ser un gran director, productor y guionista. Pasó a la historia con el apodo "El dios del manga", Manga no Kami-sama. Tezuka estableció las bases del manga moderno e introdujo el lenguaje cinematográfico con la aplicación de un diseño de página donde descomponía los movimientos de los personajes en varias viñetas o secuencias. Además cambió el espacio y la estética de los mangas y convirtió estas antiguas historietas que solo tenían unas pocas viñetas en historias complejas. Para eso añadió más cantidad de páginas. Este mangaka, inspirado en los personajes de las películas norteamericanas, fue el primero en dibujar los ojos grandes y circulares tan característicos de muchos personajes del manga y el anime. Con estos rasgos lograba expresar las emociones de los personajes, dar una sensación agradable y llamar la atención de los lectores. La gran popularidad de Tezuka difundió y expandió masivamente la lectura y el consumo del manga, lo que hizo florecer la industria en el Japón de la posguerra. Luego de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, que lo marcaron para siempre, comenzó a crear historias con mensajes optimistas, humanitarios y ambientales. Tezuka también fue uno de los pioneros de la animación japonesa. Creó la primera serie de dibujos animados de Japón, Tetsuwan Atom, Astro Boy, y luego creó otros grandes éxitos como Ribbon no Kishi, La Princesa Caballero y Jungle Taitei, Kimba el León Blanco. Con ellos descubrió la animación limitada, un nuevo sistema de trabajo que le permitía acelerar el proceso de dibujo y filmación que reducía el movimiento de personajes. Como estos se veían más estáticos, intensificó el uso de elementos gráficos para marcar velocidad y resaltar las expresiones. Los personajes de Tezuka influyeron tanto en la cultura popular japonesa que en la actualidad persisten no solo en la memoria de los japoneses, sino de todo el mundo. Tezuka falleció en 1989 y en 1994 la ciudad de Takarazuka le rindió homenaje a su carrera con la creación del Museo Manga de Tezuka Osamu. Capítulo 2. Materiales y herramientas de dibujo. Capítulo 2. Materiales y herramientas de dibujo. Herramientas. El dibujo no tiene límites, es infinito y libre como tu imaginación. Por eso es recomendable que pruebes todas las herramientas que te mostraremos en las siguientes páginas hasta encontrar las que te resultan más cómodas. Siempre deberás tener a mano un lápiz, una regla, una goma de borrar y principalmente paciencia y constancia. Lápices. Junto con el papel o una libreta son las herramientas principales de tu equipo de manga. Hay una amplia variedad. Vienen con minas de grafito, de colores acuarelables y de distintos grosores e intensidad.
Lápices de grafito. Son imprescindibles para dibujar. Se clasifican con letras y números según su dureza. Los B, Black, son lápices blandos. Con ellos se consigue el tono más intenso. Para dibujar se recomienda el 2B, ya que escribe en un valor medio sin manchar demasiado la hoja. Los 3B, 4B y 5B en adelante son útiles para realizar sombreados. Los HB son un intermedio entre los lápices blandos y duros. Los 2HB son los más blandos. Los H, hard, son duros. Cuanto mayor es el número, mayor es su dureza. F, firme, intermedio entre blando y duro, pero se recomienda para cuando se busca un trazo más fuerte. Lápices portamina te permitirán dibujar líneas más precisas. Se usan con minas de grafito B o HB y hasta con minas de colores. Los grosores estándar son de 0,3, 0,5, 0,7, 0,9, 2, 3,15, 5,2 y 5,6 milímetros. Lápices de colores. Tener un lápiz celeste es muy útil para realizar los bocetos, el storyboard y para trazar las viñetas de base. Una vez finalizado el dibujo, los lápices de colores te servirán para pintar tus diseños, los personajes, los fondos, las portadas e incluso el manga completo. Estos se venden con pigmentos a base de cera o aceite. También hay lápices acuarelables que te permiten usarlos con agua y dar acabados que imitan la acuarela. Estilógrafo. Será tu aliado al momento de dibujar manga. Es un bolígrafo con tinta al agua, ideal para realizar trazos precisos, delinear, entintar los bocetos hechos en lápiz, escribir los diálogos dentro de los globos y viñetas, dibujar tramas, texturas y los detalles finales de los personajes como el cabello, la vestimenta, fondos y elementos del decorado. Los más prácticos para escribir y dibujar son los de 0,8 milímetros. Los de puntas más finas sirven para realizar pequeños detalles. Regla. La regla puede ser de plástico o de metal. Es recomendable tener siempre a mano una de 10 centímetros y otra de 30 centímetros para realizar líneas rectas de excelente terminación, delinear los espacios de trabajo, trazar las líneas de base donde se apoyan los textos y fundamentalmente para medir los márgenes de la página. Esto te permitirá dibujar las viñetas. Goma de borrar. Es un material imprescindible para borrar trazos y realizar efectos en el dibujo como brillo, destellos y texturas. Goma de plástico. Es blanda y borra los trazos suaves y medios. Tiene mayor duración que la goma de miga de pan, ya que se desgasta menos. Goma de caucho. Es maleable, lo que permite darle la forma deseada para borrar cualquier trazo. Borra el grafito oscuro, la carbonilla y hasta se puede dibujar con ella sobre las zonas coloreadas sin dejar residuos al frotarla con el papel. Goma de borrar tinta. Está compuesta por pequeñas partículas de metal, lo que la hace muy abrasiva. Daña el papel con facilidad y por eso debe utilizarse con mucho cuidado. Goma de miga de pan. Es suave y no daña el papel. Es ideal para borrar trazos delicados y no muy oscuros. Sacapuntas. Son muy importantes para mantener afiladas las puntas de los lápices. Ten en cuenta que el sacapuntas debe ser de buena calidad para que no dañe tus lápices. Sacapuntas de un orificio. Son los más comunes. Sirven para afilar la punta de los lápices de tamaño regular. Están hechos de plástico o de metal. Sacapuntas de 2 orificios. Sirven para afilar los lápices regulares y los más gruesos. Están hechos de plástico o de metal. Sacapuntas eléctrico. Estos son ideales para tener en el escritorio, ya que ahorran mucho tiempo al momento de trabajar. Pinceles. Hay mucha variedad y se pueden usar para pintar, dibujar y lograr diferentes acabados. Se deben elegir de acuerdo al tipo de material utilizado o la técnica a realizar, ya que los de acuarela son de un material diferente a los que sirven para óleos o acrílicos. Punta liner. Son muy finos y sirven para escribir o realizar líneas que necesitan precisión. Punta plana. Excelentes para dibujar letras y líneas con trazos variables. Punta redonda. Ideales para dibujar, pintar, realizar tramas y texturas. Si bien se comercializan materiales específicos para dibujar manga, puedes usar cualquiera que elijas y que tu presupuesto permita por ello. Solo indicaremos el tipo de herramienta o material que necesitarás. Materiales.
Además de las herramientas, hay otros elementos necesarios para crear un manga. Aquí te presentamos uno indispensable como el papel y otros que podrás adquirir cuando avances en tu formación. Es muy práctico tener siempre a la mano un corrector o un marcador blanco para dibujar el brillo en el centro de los ojos de tus personajes, realizar siluetas sobre un fondo negro, corregir trazos que no quedan como pensabas y perfeccionar tramas o texturas de los fondos o la vestimenta de los personajes. Plumas. Existen distintos tipos de bolígrafos, por ejemplo, los de pluma con cartucho de tinta y plumines. Pluma fuente. Estos bolígrafos vienen con cartuchos de tinta recargables y con plumas de diferentes grosores, F fina o M media para realizar líneas delgadas y escribir textos, B gruesa para realizar trazos más anchos y rellenar dibujos. Plumín o portapluma. Es un mango de plástico o de madera que te permite utilizar plumas de diferentes tipos y grosores. Hay con punta biselada y redonda. Este se usa con tintas de dibujo y como no trae cartucho incorporado, requiere bastante práctica hasta conocer la técnica y lograr comodidad. Si usas plumines, no olvides tomar la pluma con un pañuelo de papel, limpiarla y luego de dibujar, enjuagarla con agua limpia y secarla para evitar que se deteriore. Tinta de dibujo. Son ideales para dibujar con pluma y pinceles. En manga suele utilizarse la tinta negra y la blanca, pero si prefieres darle color a tus dibujos también puedes encontrar una gran variedad de tonos. Marcadores, rotuladores. Serán tus aliados al momento de dibujar o pintar, ya que existen infinidad de colores, tipos de punta y grosores. Hay marcadores de tinta al agua y permanente. Te sugerimos utilizarlos de tinta al agua porque no traspasa el dorso de papel como sucedería con los de tinta permanente. Punta redonda. Muy útiles para dibujar y pintar. Punta fina y microfibras. Cumplen la misma función que el estilógrafo. Punta biselada. Se usan para pintar grandes superficies o para escribir onomatopeyas y efectos gráficos. Punta pincel. Son muy prácticos para pintar grandes sectores, sombras y realizar trazos variables según la presión que se ejerce en la punta. Algunos vienen acuarelables para mezclar los colores y hacer efectos de degradado. Con estos se logra un acabado muy parecido al pincel sin necesidad de trasladar tinta o pintura. Figura articulada. Es de madera y se utiliza para dibujar posiciones y vistas desde diferentes planos, seleccionar acciones y gestos dinámicos de los personajes. Se comercializan modelos de manos y pies de la figura humana e incluso de animales. Papeles. El soporte donde realizarás tus dibujos es muy importante, por ello es recomendable usar papel de buena calidad, ya que además de facilitar tu tarea al dibujar con pluma, resaltará el acabado final de tu diseño. Existen papeles para dibujar con lápiz, tinta, acuarelas y para realizar bocetos. Hay tanta variedad de papeles como colores, texturas, calidades y formatos. Papel obra. Se comercializa en blocs, resmas y en cuadernos de varios tamaños. Es ligeramente brillante y viene en diferentes colores y gramajes. El papel de 80 gramos es muy útil para practicar con lápices y bolígrafos. Los de 100 gramos o más son ideales para usar con tintas de dibujo. Papel calco. Sirve para transferir diseños o crear efectos distintos superponiendo varios papeles. Vienen en varios gramajes. Los más delgados son ideales para trabajar con lápices y los más gruesos te permiten usar marcadores y tinta china. Además puedes borrar sin que se deteriore. Acuarelas. Permiten lograr diferentes acabados y texturas. Son ideales para colorear tus ideas y bocetos. Son muy fáciles de transportar. Con ellas podrás crear diferentes efectos de agua, cielo, galaxias, géneros de vestimenta, brillo y materiales de los accesorios, texturas, objetos y formas de la naturaleza, hojas, arena, flores, etc. Tablero con luz. Este tablero cuenta con luz en el interior, lo que permite colocar un boceto y sobre este otro papel donde calcar el anterior o realizar correcciones y cambios las veces que creas necesario sin modificar el boceto original. Arte digital. Una vez que aprendas las bases del dibujo a mano, podrás realizar dibujos digitales con la computadora, notebook o tableta gráfica. También puedes dibujar a mano, escanear tu diseño y editarlo en un programa de ilustración. Así podrás hacer modificaciones, pintarlo y aplicar efectos de luz, sombra o texturas. Finalmente podrás imprimir tu obra terminada y armar tu libro. Capítulo 3. Ejercicios para lograr soltura. Liberar el trazo.
Al igual que en los deportes, en las disciplinas artísticas también se recomienda realizar un precalentamiento antes de comenzar. Se pueden hacer ejercicios de respiración, concentración o, como en este caso, dibujar libremente para soltar el pulso. Aquí encontrarás ejercicios para liberar el trazo. No te preocupes por la prolijidad o belleza. No es una obra de arte, solo estás precalentando para pasar al siguiente nivel. Juega y relájate. Comencemos. Sujete el lápiz de manera bien suelta y sin apretarlo demasiado. Mueve la mano de manera circular, rotando la muñeca. Una vez que sientas que tu mano se desliza libremente, repasa las líneas y formas que aparecen debajo. Luego practica en una hoja en blanco. Para lograr un trazo fluido, solo deberás relajarte y dejarte llevar por las líneas y el movimiento que realiza tu mano, deslizando el lápiz como si estuviera patinando en el papel, sin reparar en los detalles ni las proporciones. Una línea con curvas, tres hijos. Para estos ejercicios necesitarás un lápiz de grafito HB, marcador negro y hojas blancas. Crea en una libreta tus formas y dibujos en diferentes tamaños y trazos. Toma la libreta de bocetos y continúa con los ejercicios de precalentamiento. Realiza círculos. Mueve la mano girando la muñeca. Apoya el lápiz en el papel y deslízalo suavemente para lograr trazos sueltos, como los que mostramos a continuación, dando vueltas varias veces y a veces hasta cubrir todo el círculo de negro. Con un marcador repasa los siguientes trazos. Crea líneas onduladas, algunas cortas, otras más largas, superponlas, entrecrúzalas, repítelas y crea diferentes texturas. Estas te ayudarán a lograr soltura y a la vez descubrirás diferentes maneras de sombrear o colorear tus próximos dibujos. Crea en una libreta tus formas y dibujos en diferentes tamaños y trazos. Formas geométricas. Practica y aprende diferentes formas geométricas. Son la base de todo dibujo. Repasa con un lápiz la línea celeste de cada forma y luego dibújala al lado tomando la anterior como referencia. Círculo, pentágono, cuadrado, triángulo. Si estiras o deformas las formas básicas, puedes crear otras más complejas. Rectángulos, óvalos, hexágono, estrella. Si a las formas geométricas básicas les agregas profundidad, puedes lograr figuras con cuerpos en 3 dimensiones. Observa los cuerpos geométricos y cópialos debajo. Capítulo 4. Creación de los personajes. Proporciones del cuerpo humano. Para que un personaje cobre vida, debes aprender primero a dibujar la estructura del cuerpo humano. Luego tendrás que otorgarle contextura física, gesticulación y todos los detalles que consideres necesarios para que se convierta en el personaje que deseas crear. La proporción del cuerpo es uno de los factores más importantes para construir un personaje. Por ello debes tener en cuenta las diferentes dimensiones de cada parte. La manera más práctica y eficaz de calcular las proporciones de un personaje consiste en utilizar la medida de la cabeza como punto de referencia. De esta manera podrás mantener las mismas proporciones de tu personaje a lo largo de todo el manga. Usa las siguientes plantillas como referencia para crear personajes de diferentes alturas y con texturas físicas. Por lo general, el cuerpo femenino tiene líneas curvas y redondeadas. En cambio, el masculino tiene líneas rectas y más firmes. Estos modelos de 8 cabezas y media de alto son muy usados para crear personajes heroicos con poderes sobrenaturales o enemigos temibles. A veces suelen alargarse las piernas para lograr figuras más impactantes. Hombre cuello, 3 cabezas de ancho, anchos y músculos, cintura. A la segunda cabeza está el cuello, ancha casi sobre la línea de cadera, la cintura. 1, 2, 3, 4. A la quinta cabeza están las manos y los muslos. Sexta, las rodillas. La séptima, las pantorrillas. A la octava y media. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cabezas y media. La mujer también es de ancho, delgado, estrecho, empinado, fina y delgada. Manos pequeñas, menos musculoso, pequeño, ya.
Las proporciones varían según la edad de los personajes y las contexturas físicas. La figura normal de una persona adulta es de aproximadamente 7 cabezas de altura. Los cuerpos de 5 cabezas de alto suelen representar niños o personajes de narraciones fantásticas como hadas, ermitaños o ancianos sabios. Estos son algunos modelos para tener en cuenta a la hora de dibujar personajes. Hay mujeres, una adulta son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cabezas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cabezas y medio. La adulta. La joven son 1, 2, 3, 4, 5, 6 cabezas. La niña, 1, 2, 3, 4, 5 cabezas. Y la bebé, 1, 2, 3, 4 cabezas. Los hombres, el adulto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cabezas y medio. El joven, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cabezas. El niño, 1, 2, 3, 4, 5. El joven, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cabezas. El niño, 1, 2, 3, 4, 5 cabezas. Y el bebé, 1, 2, 3, 4 cabezas. Estilos de personajes. Si se toman como base las proporciones reales del cuerpo humano, se pueden crear personajes de diferentes edades con texturas físicas y estilos. Por ejemplo, al modificar la altura, se puede diferenciar fácilmente la figura de un adulto y la de un niño. Las piernas de los adolescentes siempre son más largas que las de un niño, etc. Observa la cantidad de cabezas que miden los siguientes ejemplos para crear la infinidad de personajes. Estilo realista. Para crear un personaje de este estilo, deberás tener en cuenta las proporciones reales del cuerpo humano y así formar la estructura. Es un dibujo equilibrado. Aunque a veces se exageran rasgos y se amplían algunas líneas, estos personajes siempre se verán muy similares a personas reales. Es un estilo muy utilizado en mangas para adolescentes y adultos. Este adolescente mide 6 cabezas y media de alto. Las proporciones del cuerpo se tomaron de modelos reales y se simplificaron las líneas. Se dibujaron más largas y delgadas las piernas. Ajá. La figura de este joven samurái tiene una estructura de 7 cabezas de alto. Sus rasgos y proporciones están basados en un modelo real del cuerpo humano. Para brindarle personalidad y resaltar su estilo, se creó una vestimenta con muchos detalles. La figura de esta mujer guerrera tiene una estructura basada en las 8 cabezas de alto del modelo heroico. Sus rasgos son angulosos, las piernas y los brazos son largos. Los detalles del dibujo buscan mostrarla como un personaje fuerte. Estilo anime. Los personajes de este estilo tienen las proporciones del cuerpo humano exageradas o deformadas, pero siempre mantienen la simetría para que el personaje resulte creíble. Son diseños simplificados con líneas suaves y pocos detalles. Es un estilo muy utilizado en películas de animación, videojuegos y mangas para adolescentes y niños. Estas adolescentes miden 5 cabezas de alto. Tienen la cabeza más grande en relación con la medida del cuerpo y se exageró el tamaño de sus pies para compensar el equilibrio de la figura. La estructura de esta joven guerrera se basa en un modelo de 7 cabezas y medio de alto. Las proporciones son muy similares a las de algunos cuerpos humanos. Es una figura con piernas muy largas y delgadas para destacar su altura. Estos dos amigos tienen una estructura de 6 cabezas y media de alto y rasgos basados en proporciones reales. En este dibujo se exageró el tamaño de los ojos y se simplificaron las líneas del cuerpo. Esta basquetbolista de estilo anime tiene una estructura basada en un modelo realista de 7 cabezas de alto, con algunas líneas simplificadas, ojos grandes y los pies apenas exagerados para dar apoyo a la figura. Observa los diferentes estilos y encuentra el que se adapte a tu gusto. Busca e investiga diferentes mangas, dibuja y practica mucho para descubrir tu propio estilo. Estilo kawaii. Este estilo de dibujo no respeta las proporciones de los cuerpos reales.
Se trata de figuras extremadamente simplificadas de no más de 2 cabezas de alto, con formas redondeadas y una expresión siempre amable y simpática. Generalmente tienen ojos pequeños y muy separados en comparación con los rostros reales. Suelen ser personajes tiernos e infantiles. Cabeza, nada. Una cabeza y media de alto. A ver. Estilo chibi. Estos personajes tienen la cabeza más grande que el cuerpo y normalmente miden entre 2 o 3 cabezas y media. Este estilo busca crear una imagen aniñada y divertida con líneas simples. Se utilizan mucho en productos de merchandising, anime y manga para niños. Este tiene 1, 2, 3 cabezas y media de alto. Ahora, eje del cuerpo y movimientos. El cuerpo tiene una estructura, un esqueleto firme con un eje, columna vertebral que lo mantiene en equilibrio y articulaciones que le permiten realizar movimientos dinámicos. Piensa cómo sería el esqueleto de tu personaje y luego realiza algunos bocetos, simplificándolo, como si estuviera formado por líneas articuladas. De esta manera podrás realizar varios modelos rápidamente hasta lograr la pose, la proporción y la forma deseadas. Actividad. Observa los esqueletos anteriores y dibuja en esta página tus propios bocetos. Volumen de la figura. El uso de las formas geométricas permite darle volumen a la figura y que el personaje cobre vida. Estos pasos te ayudarán a pensar el estilo, el tamaño y las características de tus personajes. Ten en cuenta estos pasos y practícalos en una hoja en blanco. 1. Decide cuántas cabezas de alto va a medir tu personaje y con un lápiz celeste crea la figura con líneas articuladas y la pose deseada. 2. Dibuja figuras geométricas para darle volumen a cada parte del cuerpo como si fuera un maniquí de madera. 3. Borra las líneas pero deja marcadas las articulaciones. 4. Dibuja los músculos de la figura y suavemente borra la estructura realizada anteriormente. Tomando esta base, podrás dibujar los rasgos de la cara, el peinado y la vestimenta para crear diferentes personajes. Diferentes tipos de cuerpos. Si modificas las proporciones de la estructura base, podrás lograr personajes con diferentes contexturas físicas, edades y personalidades. Las siguientes estructuras de base se dibujaron con las mismas formas geométricas, pero se cambiaron las proporciones. En algunas se acortaron las piernas o los brazos, se agrandaron el torso, los pies y la cabeza, en otros se modificó la altura, etc. Luchador en estilo realista, con músculos bien marcados. Estructura básica. Personaje de espalda ancha, cintura pequeña, brazos y piernas largas y muy delgadas. Pequeño superhéroe con cabeza y pies grandes, respecto al resto del cuerpo con estilo chibi. Actividad. Toma como referencia las estructuras básicas y dibuja diferentes formas y con texturas físicas, modificando partes del cuerpo. Presta atención a la ubicación de los rasgos faciales y las extremidades del cuerpo para que queden equilibrados. Estructura de la cara, de la cabeza. Si usas como base las proporciones reales de la cabeza humana, podrás exagerar, deformar, achicar o agrandar los rasgos para crear personajes de diferentes estilos. Proporciones reales. La estructura fundamental de la cabeza se basa en la alineación y proporción de los ojos y las orejas. Observa que el espacio entre los ojos suele medir igual que un ojo y el ancho que hay de oreja a oreja. Es decir, observa que el espacio entre los ojos suele medir igual que un ojo y el ancho que hay de oreja a oreja es de 5 ojos. Al mismo tiempo, si divides la cara en 3 partes, la frente, la franja entre las cejas y la parte inferior de la nariz, en 3 partes. La frente, la franja entre las cejas y la parte inferior de la nariz, y por la frente, la franja entre las cejas y la parte inferior de la nariz, y por otro lado, la franja entre la parte inferior de la nariz y la barbilla también miden lo mismo. La frente, la nariz y de la nariz a la barbilla, sí. Proporciones en manga. Observen los ejemplos de estructura de base
y las formas de las cabezas. La primera es bien redondeada y pequeña, mientras que las otras dos son más estilizadas. Hay personajes que siguen el estilo realista, algunos con líneas simples y otros con rasgos exagerados. Todo dependerá de las decisiones que tomes respecto a la estructura base. Construcción de la cabeza. La manera más simple de dibujar la cabeza de los personajes es realizar un óvalo dividido por un eje vertical y otro horizontal, sobre los que apoyarás y dibujarás los rasgos de la cara. Vamos a utilizar distintas figuras geométricas para crear rostros diferentes. Empecemos con la cara de un varón adolescente. Sigue estos pasos para dibujarla. 1. Dibuja un óvalo para formar la cabeza. Añade el cuello y luego traza el eje vertical que divide la cara. El eje horizontal donde se apoyarán los ojos y las líneas paralelas donde se ubicarán las orejas, los párpados y las cejas. 2. Dibuja como si se tratara de un esquema las orejas, los ojos, la nariz y la boca. 3. Dibuja las cejas y los párpados. Luego agrega el cabello de manera que cubra completamente el cráneo y la parte de la cara. 4. Lápiz. Borra las líneas de base y la parte del óvalo que no debe verse. Delinea el dibujo aplicando los detalles del cabello, la boca y el cuello. 5. Entintado. Repasa con tinta todas las líneas del contorno y los detalles para realizar el diseño final. 6. Coloreado. Pinta tu dibujo con el material deseado y añade luces y sombras. Construcción de la cabeza con un círculo. Partiendo de un círculo podrás crear rostros redondos de niños o adultos. Sobre esta forma deberás trazar los ejes horizontales, verticales y las líneas paralelas donde luego se apoyarán los rasgos de la cara. Sigue los pasos y dibuja estos simpáticos personajes. 1. Dibuja un círculo para formar la cabeza. Agrega el cuello y luego traza el eje vertical que divide la cara, el eje horizontal donde se apoyarán los ojos y las líneas paralelas donde se ubicarán las orejas, los párpados y las cejas. 2. Dibuja como si se tratara de un esquema las orejas, los ojos, la nariz y la boca. 3. Dibuja las cejas, los párpados y el iris. Luego agrega el cabello de manera que cubre el cráneo y parte del rostro. 4. Lápiz. Borra las líneas de base y delinea el dibujo. Aplica los detalles del cabello, la boca y las pestañas. 5. Entintado. Repasa con tinta todas las líneas de contorno y los detalles para realizar el diseño final. 6. Coloreado. Pinta tu dibujo con el material deseado y añade luces y sombras. Construcción de la cabeza con un círculo y un triángulo. Dibuja un círculo para formar el cráneo y un triángulo invertido para formar la mandíbula. Agrega el cuello y traza el eje vertical que divide la cara, el eje horizontal para apoyar los ojos y las líneas paralelas donde se ubican las orejas, los párpados y las cejas. Dibuja de manera esquemática las orejas, los ojos, la nariz y la boca. Dibuja las cejas y los párpados. Luego agrega el cabello de manera que cubra el cráneo y parte del rostro. 4. Lápiz. Borra las líneas de base y delinea el dibujo. Aplica los detalles. 5. Entintado. Repasa con tinta todas las líneas de contorno y agrega las pestañas para realizar el diseño final. 6. Coloreado. Pinta tu dibujo con el material deseado y añade luces y sombras. Exageración de los rasgos y formas del rostro. Cambiando la posición de los rasgos faciales y exagerando algunas de las formas de la cara, se pueden lograr distintas apariencias y estilos de personaje. Rasgos infantiles estilo anime. Se logran exagerando la forma circular de la cara, reduciendo la barbilla, agrandando los ojos y disminuyendo la boca y la nariz. Cuanto más cerca están los ojos de la boca, más infantil parecerá la cara. Adolescentes estilo anime. Al dibujar la barbilla en forma angulosa, se logra un aspecto adolescente. Si simplificas los trazos y exageras el tamaño de los ojos y la boca, crearás simpáticos personajes de estilo anime. Adolescente realista. En este personaje solo se exageró la forma triangular de la barbilla y se mantuvieron las proporciones del estilo realista, pero con trazos simples.
Adulto estilo realista. Sobre una forma rectangular se puede lograr un rostro con rasgos duros y fuertes. Al mantener las proporciones de la cara, se le da una apariencia realista, como en el caso de este personaje. Adultos mayores estilo realista. Si exageras las líneas de los pómulos y dibujas la piel de la mandíbula con líneas curvas, como si estuviera caída, darás una apariencia de piel delgada, típica de una persona de mayor edad. Si agregas más líneas curvas para simular ojeras, flacidez y arrugas, lograrás un personaje anciano. Actividad. Dibuja diferentes rostros sobre las estructuras que te brindamos a continuación. Juega con las proporciones y anímate a exagerar las formas de la cara. Rotación de la cabeza. La cabeza se debe pensar como una forma redonda, tridimensional que cambia según el ángulo desde el que la miramos. Para dibujar la cabeza en diferentes ángulos e inclinaciones, imagínala como un globo terráqueo o un círculo tridimensional. Sobre él es muy importante trazar los ejes vertical y horizontal que te dan volumen a la figura, que le dan volumen a la figura. Los ojos deben quedar por arriba del eje horizontal y la nariz por debajo. Aunque la cabeza rote, estos rasgos deben quedar fijos en su lugar, como observarás a continuación. Los siguientes dibujos muestran la rotación de la cabeza masculina y femenina dibujadas con proporciones reales. Así se ve la rotación de la cabeza y del cuerpo en un plano tridimensional. Actividad. Dibuja la cabeza de los siguientes personajes en diferentes posiciones. Recuerda trazar los ejes vertical y horizontal, que son la guía para entender el movimiento del cuerpo. Ojos. Los ojos son muy importantes para mostrar la personalidad del personaje, ya que a través de ellos podemos imaginar lo que piensa y siente. Proporciones reales. Antes de dibujar los ojos, debes comprender su aspecto, las partes que lo conforman y su movimiento. A continuación, realizamos una guía de referencia para crear distintas miradas, cualquiera sea tu estilo de dibujo. Pliegue del párpado superior, pestaña, pupila, iris, lagrimal, esclerótica, párpado inferior. Los ojos son dos esferas tridimensionales que se mueven juntas al mismo tiempo y miran en la misma dirección. En este ejemplo, una mujer de perfil mira hacia la derecha. Ejemplo de ojo con párpado cerrado. Los párpados cubren el ojo, suben y bajan. Hay diferentes modelos de ojos y de miradas. A continuación observarás una guía de referencia que te puede servir a la hora de crear tus personajes. Solo tienes que adaptar los modelos a tu estilo de dibujo. En general, los personajes femeninos suelen dibujarse con las pestañas largas y los masculinos con pestañas más cortas y cejas gruesas, pero cada personaje es distinto y tiene su impronta. Sé libre y utiliza el ejemplo que creas más adecuado para tu dibujo. Ojos con rasgos marcados, ojos con rasgos más delicados, ojos realistas. Son detallados y muy parecidos a los reales. Algunos prefieren simplificarlos pero sin perder detalles. Los ojos de los personajes de estilo manga se dibujan con líneas simples y no suelen mostrar la complejidad de los ojos reales, pero se parecen. Algunos dibujantes mantienen las proporciones reales y otros exageran el tamaño para lograr expresividad en el personaje. Sigue estos pasos para dibujar ojos realistas de estilo manga. 1. Dibuja el contorno del ojo dejando abierta la línea que va hacia el lagrimal, al lado de la nariz. Traza las guías de estructura donde se ubicarán la ceja, el párpado y las pestañas. 2. Dibuja el iris y el pliegue del párpado sobre las líneas de base. 3. Dibuja el contorno de la ceja para completar la estructura básica del ojo. 4. Dibuja la pupila y el párpado. Añade las pestañas superiores e inferiores y rellena la ceja. 5. Dibuja trazos oscuros en la parte superior de la pupila, que queda en sombra, y otros más separados y pequeños en la parte inferior, iluminada. 6. Añade pequeños círculos blancos para remarcar el reflejo de la mirada. Algunos ejemplos. Hay artistas que simplifican los rasgos, otros dibujan los ojos con más detalles, con líneas rectas,
exageradamente finos o grandes, pero todos mantienen las proporciones reales. Ojos anime. Son grandes y de trazos simples. La característica principal es que la pupila se exagera y ocupa casi todo el ojo. Los ojos estilo anime son redondeados, simples y exageradamente grandes para dar énfasis a la expresión. En general suelen tener la pupila pequeña y el tamaño del iris es exagerado. Si son ojos femeninos, las pestañas suelen ser tupidas y bien marcadas. Sigue estos pasos para dibujar ojos de estilo manga. 1. Dibuja el contorno del ojo y traza las guías de estructura. Traza las guías de estructura donde se ubica la ceja, el párpado y las pestañas. 2. Dibuja el iris y el pliegue del párpado sobre las líneas de base. 3. Dibuja el contorno de la ceja para completar el dibujo básico del ojo. 4. Para comenzar con los detalles, dibuja la pupila, el párpado, añade las pestañas superiores e inferiores y rellena la ceja. 5. Dibuja un sector oscuro en la parte superior del iris, que quede en sombra, y otro más claro en la parte inferior, iluminada. 6. Para finalizar, añade pequeños círculos blancos para remarcar el reflejo de la mirada. Algunos ejemplos. Rasgos de la cara. En general, los artistas simplifican al máximo estos rasgos. Algunos dibujan más detalles que otros, pero siempre con líneas simples. Para simplificar los rasgos y que resulten expresivos, se debe poner atención en las curvas más representativas. Es importante respetar la orientación y las proporciones de la nariz, la boca y las orejas para que el rostro del personaje se vea equilibrado. En las siguientes ilustraciones podrás observar cómo se simplifican los rasgos a partir de las características reales. Proporciones reales. Mujeres, hombres, manga o anime. Proporciones reales. Algunos ejemplos. Expresiones faciales. Representar la expresión del personaje es una de las tareas más complicadas, ya que se debe dibujar la forma precisa de los ojos y la boca para que se entienda correctamente el movimiento. Observa los rasgos y crea tus propios modelos y estilos. Toma las siguientes ilustraciones como referencia para usarlas en tus creaciones. Observa que cuando los músculos de la cara se mueven al hablar, reír o llorar, la nariz siempre queda fija. En cambio, la boca se agranda, se achica y a veces se distorsiona. Realiza diferentes muecas frente a un espejo para verlo más claramente. Amabilidad, sonrisa, alegría, risa, sorpresa, pesimismo, malestar, entusiasmo, alegría, terror, miedo, amor, enamoramiento, fastidio, tristeza, cansancio, llanto, melancolía, alivio, guiño, picardía, tristeza, arrepentimiento, enojo, susto, perplejidad, enojo, ira, dolor. Aquí encontrarás más ejemplos de expresiones faciales para que tomes de referencia en el momento de pensar los rasgos y estilos de tus personajes. Carcajada, amabilidad, sonrisa, alegría, risa, terror, miedo, amor, enamoramiento, fastidio, guiño, picardía, tristeza, arrepentimiento, enojo, sorpresa, pesimismo, malestar, entusiasmo, alegría, tristeza, cansancio, llanto, melancolía, alivio, susto, perplejidad, enojo, furia, dolor. Actividades. Los dibujantes profesionales suelen trabajar frente a un espejo donde se reflejan y estudian diferentes expresiones. También es importante que observes a otras personas para crear nuevas actitudes y emociones. Escribe en este espacio una lista de expresiones, actitudes y emociones. Crea cabezas de diferentes formas en este espacio y luego complétalas dibujándoles expresiones exageradas. Verás cómo cobra vida tu personaje. Ahora, frente al espejo, recrea con tu rostro las expresiones que anotaste en la lista e intenta dibujarlas en las siguientes plantillas de caras. Presta atención a los detalles de rasgos, la altura, el movimiento y la forma de ojos, cejas y boca. Cabello y peinados. El tipo de cabello y peinado de cada personaje es importante porque, junto con la expresión del rostro, determinará su personalidad. Dibujar un peinado adecuado puede intensificar rasgos o parte de su carácter, así que para ello no hay límites. El cabello puede ser de cualquier longitud, estilo, color o forma. Niños y adolescentes. Toma las siguientes ilustraciones como referencia para usarlas en tus creaciones.
Observa que cuando los músculos de la cara se mueven al hablar, reír o llorar, la nariz siempre queda fija. En cambio, la boca se agranda, se achica y a veces se distorsiona. Realiza diferentes muecas frente a un espejo para observarlo claramente. Los peinados pueden crear personalidades diferentes. El pelo corto puede crear un rostro agradable y simpático. Los peinados con puntas desparejas suelen verse en personajes de acción o héroes. Si el personaje tiene el cabello atado y prolijo, parecerá ordenado, aplicado o estudioso. Brillo, luz, volumen y sombra. Para dar volumen y tridimensionalidad al cabello, puedes agregarle luces y sombras. Una manera de hacerlo es imaginando una fuente de luz que ilumina al personaje. La parte que recibe más luz se colorea de un tono más claro y la que queda en sombra de un tono oscuro. Este método se aplica también en la vestimenta. Observa en los ejemplos distintas maneras de agregarle brillo, volumen, luz y sombra al personaje. Algunos son más complejos y otros más simples. En general, las luces y sombras recorren la forma del peinado o de la cabeza y se colorean con el mismo color del cabello. Para dar sensación de brillo y luz se utilizan colores claros y para generar sombra colores oscuros. Más peinados y estilos. Estos modelos tienen un estilo diferente a los anteriores para que puedas inspirarte. Tómalos como referencia a la hora de dibujar tus personajes, pero no los copies. Si los dibujas con tu marca personal, lograrás modelos originales e inéditos. Actividad. Dibuja distintos tipos de cabellos tomando como referencia a tus familiares, amigos e incluso a la gente que camina por tu ciudad. Realiza los bocetos en esta página. Podrían servirte para crear a los personajes de tu manga. Movimientos y acciones. Para darle movimiento a tus personajes debes dibujar lo que se llama línea de acción. La línea de acción es el trazo principal que indica movimiento y la expresión del personaje en el espacio. Es lo primero que debes tener en cuenta cuando dibujes un personaje ya definido. Observa la línea de acción aplicada en los siguientes dibujos para luego utilizarla en tus diseños. Si acentúas la línea de acción para resaltar el movimiento que está realizando tu personaje, lograrás una mayor expresividad. Luego de establecer la línea de acción, deberás comprender cómo funcionan y dónde se ubican las articulaciones del cuerpo. Son las que permiten el movimiento de la figura. El maniquí de madera te servirá de referencia. Si aún no tienes uno, puedes dibujar un cuerpo en una hoja, recortar las distintas partes y unirlas con ganchos mariposa en el lugar de las articulaciones. Te quedará como en este dibujo: cuello, hombros, cintura, codo, muñeca, hueso de la cadera, rodilla, tobillo. Piensa en las articulaciones como si fueran conexiones circulares entre las diferentes partes del cuerpo. Permiten la unión entre las partes y el movimiento. Para practicar, coloca el maniquí en una pose que te resulte interesante y dibuja la estructura del cuerpo utilizando formas geométricas tridimensionales. De esta manera tu personaje tendrá volumen y podrás darle movimiento. Recuerda que nuestro cuerpo es mucho más flexible que el maniquí, así que deberás añadir líneas curvas para suavizar los movimientos de la figura. Movimientos paso a paso. Realiza este paso para dibujar un adolescente caminando, luego toma tu libreta de dibujo y crea un personaje diferente realizando la misma acción. 1. Decide cuántas cabezas de alto va a medir el personaje y con lápiz celeste dibuja la línea de acción y las líneas de tensión del cuerpo con la pose deseada. 2. Dibuja figuras geométricas para darle volumen al cuerpo como si fuera un maniquí de madera. 3. Borra las líneas de tensión sin descartar las articulaciones y realza el volumen de la figura ajustando lo que sea necesario. 4. Dibuja los músculos del cuerpo y suavemente borra la estructura. Luego dibuja los rasgos de la cara y el cabello. 5. Completa los detalles del rostro, el peinado y la vestimenta. 6. Finalmente, entinta tu dibujo con tinta negra o píntalo si deseas darle color. Guía de poses y acciones básicas. Si necesitas dibujar una pose en espejo, puedes utilizar un tablero de luz. Si no tienes uno, puedes usar una ventana que deje entrar el sol. Tablero de luz. Toma el dibujo que necesitas cambiar de posición y colócalo sobre el tablero.
El lado entintado del papel debe mirar hacia el tablero y no hacia ti. En el otro lado del dibujo, el que sí mira hacia ti, puedes dibujar la nueva posición. También puedes hacerlo en una hoja nueva. Observa estos ejemplos para comprender cómo se espejan las poses. Actividad. Crea en estas páginas dos personajes usando de base los maniquíes. Primero decide las características que tendrá cada uno, sexo, edad, actividad que está realizando, etcétera. Luego piensa si quieres modificar alguna parte del cuerpo y finalmente dibuja tus personajes completando y o modificando las siguientes estructuras en movimiento. Las manos y sus movimientos. Las manos de los personajes son fundamentales para gesticular y expresar emociones o acciones. Observa que los dedos tienen largos diferentes, por lo tanto, las articulaciones no se verán alineadas. Además, el pulgar realiza movimientos diferentes al resto de los dedos. Observa los siguientes modelos para comprender las proporciones reales de las manos. Luego de entenderlas, podrás simplificar y realizar las manos que desees. Ten en cuenta que el largo de los dedos índice y anular debería ser más o menos el mismo y el dedo medio debería tener el mismo largo que la palma y el dorso de la mano. Anatómicamente, las manos femeninas suelen ser más delgadas y pequeñas que las masculinas. El dibujo de manos es una tarea complicada, pero si prestas atención a estos pasos y los practicas, te convertirás en un excelente dibujante. Esta guía te enseña a dibujar manos de manera simple. 1. Dibuja un círculo y un óvalo para definir la forma de base de la mano, que puede ser más o menos ancha. 2. En la parte superior del óvalo dibuja 3 líneas rectas para simular la separación de los dedos. 3. Dibuja pequeños semicírculos para representar la punta de los dedos y completa el músculo del dedo pulgar. 4. Borra el círculo y el óvalo dibujados como base y dibuja los detalles de los pliegues de los dedos y la palma de la mano. Guía de poses. Observa estos modelos de manos para usarlos como referencia. La cantidad de detalles que agregues dependerá del estilo de tu dibujo, soltura y fundamentalmente de tu práctica. Proporciones reales con detalles. Proporciones reales en dibujos simplificados. Guía de poses. En estos dibujos las líneas son más simples, pero no pierden expresividad. Obsérvalos y úsalos como referencia. Actividad. Para practicar el dibujo de manos puedes usar las tuyas como modelo. Usa la mano que te queda libre en el momento de dibujar. Gira la muñeca en diferentes direcciones. Mueve tus dedos. Toma algunos objetos y observa qué posición te resulta interesante. Luego cópiala en este espacio. Debes tener en cuenta que el dibujo de manos es bastante complicado. Por ello no te desesperes tratando de realizar un dibujo perfecto. Practica mucho, llena las páginas de tu libreta y diviértete. Verás que pronto serás un gran dibujante de manos. Los pies y sus movimientos. Antes de dibujar los pies debes tener en cuenta que son el apoyo de nuestro cuerpo y que en sus movimientos están involucrados diferentes músculos y huesos. Los siguientes modelos muestran las proporciones reales de los pies. Luego los podrás simplificar, pero recuerda que debes marcar los músculos y huesos más prominentes para que se vean equilibrados y se comprenda el movimiento que realizan. La parte interior del tobillo se eleva más que la exterior. Observa que los dedos no están alineados en forma recta, sino que se van curvando. Para dibujar los pies de manera sencilla, debes pensarlos como si fueran figuras geométricas tridimensionales que se articulan en el tobillo y a las que luego se les agregan detalles. De esta manera podrás crear infinidad de movimientos. 1. Observa que el pie visto desde el lado interior se puede encerrar dentro de un triángulo con los ángulos inferiores recortados. 2. El pie visto de frente se puede realizar dentro de un polígono recortado. 3. El movimiento con los dedos levantados se logra dibujando un triángulo grande que forma el pie y otro más pequeño que forma los dedos. 4. El pie apoyado en el piso se realiza igual que el movimiento anterior, pero en otra dirección. Lo más importante es entender cómo se apoya cada parte del pie para representar el movimiento de los personajes. A continuación, te mostramos algunos ejemplos para que utilices como referencia. Actividad. Practica el dibujo de pies tomando los tuyos como referencia. Obsérvate frente al espejo para copiar tus movimientos. Capítulo 5.
Vestimenta y accesorios. Vestimenta. El vestuario es muy importante. Define la personalidad del personaje. Es parte de su identidad, expresa su carácter y complementa su estilo. Por todo esto debes pensarlo bien antes de dibujarlo. La moda puede variar según la edad de cada personaje, la actividad que realiza, si es un superhéroe, un guerrero, un personaje de ficción o de ciencia ficción, un deportista, un oficinista, etc. Las opciones son ilimitadas. Viste a tus personajes de manera original de acuerdo a la historia o al mundo que creaste para ellos. Dibujar el vestuario de los personajes, que éste se amolde al cuerpo, luzca creíble y a la vez no quede plana su figura, es una tarea compleja, pero con práctica y estos datos podrás hacer más fácil tu trabajo. Colócate frente al espejo y estudia el movimiento de tu ropa cuando estás de pie. Observa qué forma adopta cuando te mueves. Estudia los pliegues. Ten en cuenta que cuando te mueves la ropa cambia de posición y si estás en un lugar ventoso, la ropa se moverá en la misma dirección que el viento. Observa en los detalles ampliados de la imagen cómo se dibujan los pliegues en la ropa y cómo se logra la sensación de volumen agregando luz en las partes más superficiales de la tela y oscureciendo las zonas que están en sombra. Accesorios. Es importante que los personajes, además de su vestimenta, tengan accesorios y elementos que los complementen. De esa forma puedes descubrir aún más la actividad o acción que estén realizando en cada escena del manga. Un abrigo o chaqueta pueden dar la sensación de clima fresco. Una bicicleta o un skate pueden indicar que los personajes están al aire libre y que su personalidad es intrépida. Si están vestidos con ropa moderna, sabemos que la historia transcurre en el presente. Observa en las imágenes cómo algunos pliegues de la ropa se pueden simplificar en unos pocos trazos sin perder el volumen de la figura. Los objetos y accesorios se dibujan igual que las personas. Primero observas el objeto real que quieres representar e identificas las formas geométricas tridimensionales que lo componen. Luego dibujas los detalles y los ubicas en el personaje que corresponde. A continuación te mostramos algunos ejemplos y los pasos a seguir. Dibuja las formas geométricas que componen el objeto. Agrega volumen a cada forma. Completa los detalles y si lo deseas, coloréalo. Pelota de fútbol, teléfono móvil, skate, bicicleta. Guía de vestuario. Estos son algunos modelos que te servirán de inspiración para lograr una vestimenta moderna de acuerdo a los diferentes estilos de tus personajes. Obsérvalos en detalle. La vestimenta es también el símbolo de una época. Es una marca del contexto. La moda tiene su historia y su razón de ser. Guía de vestuario. Si deseas crear mundos de ficción, estos modelos te servirán de inspiración para crear personajes fantásticos. Estos modelos te servirán de guía para crear guerreros y héroes. Actividad. Crea un estilo especial para estos jóvenes personajes dibujando su ropa y accesorios. Recuerda que la vestimenta también realza la personalidad. Actividad. Ahora anímate a crear seres fantásticos o superhéroes con su vestimenta y accesorios favoritos. A ver, capítulo 6. Animales. Animales en general. Pueden ser mascotas o seres de un mundo de ciencia ficción. Incluso pueden tener características humanas. En manga las posibilidades son infinitas. En un capítulo podrás incorporar todos los temas que aprendiste, ya que aunque existen animales de diferentes especies, formas y tamaños, se dibujan de la misma manera que las personas y los objetos, sobre una estructura compuesta de formas geométricas a las que luego les agregarás volumen y los detalles que consideres. Puedes dibujar a los animales con su forma y en su hábitat real, o puedes dibujarlos con características humanas y convertirlos en los protagonistas de tu historia. El animal debe mantener los rasgos de su especie para que el personaje se entienda correctamente. A continuación dibujamos algunos animales paso a paso para que uses de referencia. 1. Dibuja las líneas articuladas que le dan forma al esqueleto y las formas geométricas que componen el cuerpo del animal. 2. Agrega el volumen a cada parte del cuerpo, como aprendiste en los capítulos anteriores y traza los rasgos de la cara. 3. Borra las líneas que formaron la estructura base y completa los detalles. Si lo deseas, colorea tu diseño o entíntalo. Es importante investigar sobre el tipo de personaje que deseas realizar antes de comenzar a dibujar. Busca fotos e imágenes en libros o revistas especializadas.
Explora sitios web y recolecta información para tener una idea clara de cómo es la especie, su forma, su hábitat, con qué otros animales puede interactuar. Piensa qué rasgos y características de su cuerpo puedes exagerar. Siempre que realices un dibujo, ya sea realista y o exagerado a modo de caricatura, es importante que conozcas bien al personaje y le agregues tu estilo personal. Cada animal es un nuevo personaje, aunque solo forme parte de una viñeta. De acuerdo al protagonismo que ocupe en la historia, podrás hacerlo más o menos complejo, con o sin accesorios, entre otro detalle. Estructura base con líneas articuladas. Volumen. Detalles. Color. Criaturas adorables. Si dibujas la figura con líneas y formas bien simples y además le das una altura de 2 cabezas, lograrás criaturas del estilo llamado adorable o cute. Estas son algunas plantillas que puedes usar de referencia. Fantasía. Se pueden lograr mundos fantásticos ubicando los animales fuera de su hábitat natural o en lugares donde no es habitual verlos. Animal sentado. Altura 2 cabezas. Animal corriendo. Vista de frente, vista de espalda. Animal parado. Altura 2 cabezas. Vista de perfil, vista de frente, vista de 3/4 vista de 3/4 perfil, vista de espalda. Actividad. Anímate a crear tus diseños de animales, dótalos de características humanas, mezcla rasgos de diferentes especies como orejas de conejo, púas de erizo, cola de caballo. Experimenta y diviértete dibujando. Capítulo 7. Fondos, escenarios y ambientes. Fondos y escenarios. Son importantes ya que es el espacio en el que transcurre la historia. Le muestran al lector cómo es el lugar y el contexto en el que habitan los personajes. Los espacios de las historias pueden ser muy variados. Hay personajes que pueden pertenecer a la era prehistórica o viajar desde el futuro y pueden vivir tanto en la selva como en un planeta lejano. Los paisajes son tan infinitos como tu imaginación. Puedes crear escenarios elaborados o construcciones muy simples de acuerdo a la historia que deseas contar. De ella también depende la importancia que le quieras dar al fondo en la situación que dibujes. Una viñeta puede contener un escenario muy trabajado, con muchos detalles como el que se observa en la gran imagen de esta página, o puede mostrar al personaje con líneas o figuras que formen solo un fondo, como en la imagen redondeada. Puedes representar una ciudad dibujando todos los detalles o solo los edificios que se ven en primer plano mientras muestras los más lejanos con siluetas. Así puedes crear los ambientes en los que se mueve cada personaje. Fondos con texturas. Permiten identificar el lugar donde se mueve determinado personaje sin necesidad de realizar un dibujo completo y detallado. Consigue la mayor cantidad de fotos, dibujos o apuntes del lugar que quieres mostrar o de los que te sirvan como inspiración. Piensa en la decoración, el ambiente, los colores, el clima y cómo será la atmósfera apropiada para tu dibujo. Los edificios y ambientes también pueden graficarse con pocas líneas, texturas o colores planos. A veces simplemente alcanza con dibujar la textura del material con el que está hecha la construcción, unos pocos elementos que describan el lugar o trazar líneas de movimientos si un personaje está en acción. Estos son algunos ejemplos. Líneas de acción para mostrar la fuerza y velocidad de los movimientos del personaje. Solo unas líneas verticales y unas gotas muestran el clima de esa escena. Un fondo abstracto con colores en degradé puede generar un ambiente de fantasía. Un fondo de ladrillos puede dar la idea de que el personaje está delante de un muro o de un edificio. Como el ejemplo que observarás a continuación es una viñeta con un primer plano del personaje, no es necesario dibujar toda la construcción. Perspectiva. El uso de la perspectiva es muy importante para añadir profundidad a un fondo y lograr dibujos más naturales y reales. Entender la perspectiva te permitirá además enriquecer la historia que desees contar. La perspectiva es la técnica para representar en el papel los objetos o paisajes como los vemos con nuestros ojos. Muestra la posición y el volumen que estos ocupan en el espacio. Si prestas atención, verás que las líneas de las casas, los muebles y los objetos que te rodean van hacia un mismo punto y se unen en el horizonte. A esto se le llama perspectiva. Para dibujar una escena, un fondo, un escenario o ambiente con perspectiva, deberás tener en cuenta dos referencias muy importantes: la línea de horizonte y el punto de fuga.
línea de horizonte, puntos de fuga. Línea de horizonte. Es una línea imaginaria que se traza a tu alrededor y a la altura de tus ojos, cualquiera sea la posición en donde te encuentres. Esto aplica a los personajes y a las escenas, como puedes ver en el ejemplo siguiente de la habitación. Línea de horizonte, punto de fuga. Punto de fuga. Se encuentra exactamente entre tus ojos sobre la línea del horizonte. Es el punto donde convergen todas las líneas del dibujo. Esto también aplica a tu personaje y a los fondos, escenarios y ambientes. Perspectiva con un solo punto de fuga. Es la forma de perspectiva más sencilla. Todas las líneas convergen en un solo punto, es decir que las líneas horizontales son paralelas al horizonte. Observa en este gráfico cómo un mismo objeto se ve de diferente manera según la altura en la que se encuentra respecto a la línea de horizonte. En esta ilustración se puede ver cómo se achican las casas a medida que se acercan al punto de fuga. Esto brinda la sensación de lejanía. Perspectiva con dos puntos de fuga. En esta técnica los puntos de fuga son paralelos y la intersección entre ellos forma el horizonte. En este gráfico sucede lo mismo que en la página anterior. Observa cómo un mismo objeto se ve diferente de acuerdo a su ubicación respecto de la línea de horizonte. El que está más alto parece más fino y el que está más abajo parece más ancho. Línea de horizonte. Observa este ejemplo. Para dibujar las casas se utilizaron dos puntos de fuga y desde ellos se trazaron las líneas diagonales para dibujar el tejado y el volumen de cada hogar. Puntos de fuga, línea horizonte. Perspectiva con tres puntos de fuga. Esta técnica de tres puntos de fuga se puede utilizar para representar edificios altos vistos desde abajo para dar profundidad a una habitación o incluso para recrear vistas aéreas de ciudades como puedes ver en la imagen. Punto de fuga, punto de fuga, punto de fuga. Dibujo en perspectiva. Para realizar un fondo con volumen primero debes dibujar un boceto, luego identificar cuántos puntos de fuga necesitas para aplicar la perspectiva que corresponde. 1. Observa tu boceto y decide en qué dirección tendrá la escena. Traza el lugar donde se ubicará la línea de horizonte y añade el punto de fuga. Luego comienza a dibujar los muebles y objetos que se verán en el lugar. 2. Añade los detalles que creas necesarios usando como base las líneas de perspectiva. 3. Entinta tu dibujo, después puedes colorearlo de acuerdo al ambiente que quieras darle a la escena. 4. Ten en cuenta que los personajes también siguen las leyes de la perspectiva, y a medida que se acercan al punto de fuga, deben verse más lejos y por lo tanto más pequeños. Medio horizonte. Luz y sombra. Son elementos básicos para crear volumen, textura y ambiente en las escenas. Al combinar tonos claros y oscuros se obtienen contraste y calidad. Antes de aplicar luz y sombra a una persona o objeto, es necesario definir cuál será la parte iluminada y cuál será la oscura. Entre ambas debe quedar una parte a media luz o claroscuro, que es la que brinda volumen, luz natural o artificial. Otro aspecto a tener en cuenta es que si el objeto recibe luz natural o artificial, ya que su sombra será diferente. Luz natural. Si varias personas u objetos reciben luz natural que proviene del sol o la luna, todas sus sombras serán paralelas, ya que la fuente de luz es muy lejana. Luz artificial. Si en cambio la luz es artificial, producida por lámparas, linternas o velas, la sombra se proyectará en forma radial, como lo indica la imagen.
Colores que determinan el momento del día. Según la paleta de colores que utilices, podrás detallar con mayor facilidad el momento del día que en el que transcurrirá tu escena. Colores fríos. En las escenas nocturnas se utilizan colores fríos y oscuros matizados con colores claros para que los objetos o personas no pierdan la forma. Blanco y negro. En estos colores hay una amplia gama de grises. Observa este ejemplo y nota cómo se resolvió la escena nocturna solo con siluetas y tonos grises. El contraste del tono negro del personaje sobre los círculos grises de la luna le da profundidad a la imagen. Un mismo paisaje en diferentes momentos del día. Estas dos escenas representan el mismo lugar en diferentes momentos del día. Observa cómo cambia el clima y la hora del día modificando la paleta de colores. En la primera, los colores más claros y las nubes blancas reflejan mucha luz y crean día y crean un día despejado, muy iluminado. En cambio, en la siguiente, la imagen se ve por tonos más oscuros que dan menos luz y brinda la idea de un atardecer. Composición. La composición es el equilibrio de los elementos que componen la escena dentro de los límites dispuestos para dibujar, ya sean en formato vertical o horizontal. Al utilizar diferentes planos, le brindas dinamismo a la escena. Para lograr una buena composición en tus viñetas debes dibujar elementos reconocibles que no sean confusos y que se destaquen por su importancia y calidad. Evita la simetría para que la escena se vea dinámica y más natural. Aleja o acerca determinados objetos o personajes que quieras o no destacar usando la perspectiva y los planos visuales. Escenas panorámicas. Muestran el espacio en su totalidad, visto desde un punto lejano. Es un plano donde se le da importancia al ambiente y al clima en el que se mueven las personas. En esta ilustración, las líneas diagonales de la perspectiva le brindan importancia al tren y dirigen nuestra vista hacia él. Planos visuales. Hay distintos planos que se utilizan para comunicar emociones, sentimientos, acciones, dar información sobre el personaje o mostrar un contexto. El plano se elige en función de aquello que se le quiera contar al lector. Primer plano. En este plano, el fondo solo se sugiere, no se detalla, pues se le quiere dar importancia a la expresión y a los sentimientos de la protagonista representados en el detalle de su rostro. Plano medio. Los personajes se recortan a la altura de la cintura para representar cercanía, como si el lector estuviese hablando con ellos. De fondo se observa un escenario detallado para mostrar el entorno en el que se mueven los personajes. Plano superior. En las viñetas cuyo protagonista se ve desde un ángulo superior, no es necesario detallar el fondo porque solo se muestra una parte de este y lo que se quiere lograr es darle importancia al personaje. Este plano es muy común en los mangas. Capítulo 8. Composición de viñetas y efectos gráficos. Capítulo 8. Composición de viñetas y efectos gráficos. Composición de las viñetas. Es el orden, la forma y la disposición que se les da a las viñetas dentro de la página del manga para que éste resulte interesante, fácil de leer y que capte la atención del lector. Tiene que ver con el storyboard. Recuerda que en Occidente se sigue la dirección de lectura de izquierda a derecha, pero los mangas originales de Japón se leen en la dirección contraria, de derecha a izquierda. El primer paso para empezar a dibujar un manga es definir la composición de las viñetas. Una vez elegido el tamaño y el formato de la hoja, debes organizar las viñetas de manera tal que sea fácil seguir la lectura, siempre en la dirección en la que se mueven los ojos de manera natural para tu lector. La cantidad de viñetas varía de acuerdo a la historia, lo que quieres contar y las escenas que necesites para ello. A veces en una página se necesitan más que en otras, pero siempre debes utilizar una estructura simple con diálogos fluidos.
La diagramación de las viñetas y por lo tanto de la historia debe resultar atractiva visualmente y permitirle al lector comprender la trama si no pierde el interés. En los mangas japoneses se suele utilizar viñetas sin el marco que las delimite. Además, algunas viñetas pisan el dibujo de otras o se superimponen los personajes. En algunos casos hay escenas o detalles ocultos en la unión de dos o más viñetas. En el cómic europeo o americano se suelen utilizar viñetas que ocupan toda la página para mostrar impactantes escenas de acción o la presentación de un lugar. Determinan un momento importante de la historia. Luego se utilizan las viñetas cuadradas o rectangulares colocadas una al lado de la otra para graficar secuencias o diferentes planos de una misma acción, personaje o lugar. Observa tu historia y decide qué composición se ajusta más a las escenas de tu manga. Globos de diálogo o bocadillos. Son algunos de los elementos más importantes del manga. Permiten que un personaje se exprese con claridad, refuerzan palabras o sonidos que son necesarios para la historia y atraen la atención del lector. Los globos de diálogo representan la voz de los personajes. Se dibujan de diferentes formas de acuerdo a la actitud, emoción o sensación que se quiere expresar. Algunos globos de diálogo pueden indicar calma en el habla de un personaje. Las dos líneas quebradas son más los de líneas quebradas son más imperativos o brindan la sensación de un sonido fuerte, como un grito. En cambio, los que tienen forma de nube indican que el personaje está pensando o soñando. Lo mismo sucede con las palabras. Al cambiar la forma, el estilo o tamaño de las letras se modifica la forma de expresión. Para que los diálogos resulten claros y a la vez dinámicos, el manga se debe escribir con letra clara y evitar los textos muy largos. Estos ejemplos son muy utilizados en Occidente por la manera en la que escribimos, pero en Japón casi todos se disponen de manera vertical. Conversación normal, pensando, soñando, grito de exclamación, sorpresa, cuadro de narración. No se usa como diálogo, sino como el relato de un narrador externo. Información, imperativo, grito de exclamación, golpe, sorpresa. Efectos gráficos y onomatopeyas. Son recursos muy útiles para graficar sonidos, reforzar situaciones y dar impacto visual a la ilustración. Los efectos y las onomatopeyas cumplen un rol gráfico, fonético y perceptivo en la composición de la viñeta, es decir, que nos muestran el sonido y los sentimientos de los personajes o el clima de la escena. Estos son algunos ejemplos: explosiones, golpes, expresiones, disparo, pum, pum, ar, kabum. Letras con texturas. El diseño de las letras le brinda dinamismo a las onomatopeyas y fuerza al mensaje. Las letras que forman una onomatopeya no suelen estar alineadas y se dibujan con movimiento para reforzar su significado. El espesor y el tamaño pueden ser diferente de una letra a otra, pero siempre se escriben en mayúsculas. A veces se puede reforzar el efecto deseado dibujando texturas en cada letra. Explosión, golpe en el agua o salpicadura, splash, golpe metálico, clank, explosión con humo, pop, electricidad, sustancia pegajosa, splash. Los efectos muy usados, gulp, wamp, crash. Capítulo 9. Creación del manga. Capítulo 9. Creación del manga. Narración de la historia. En la creación de un manga, el mangaka debe tomar decisiones constantemente. Por eso necesita armar un plan ordenado y meticuloso con las tareas que llevará a cabo. A continuación encontrarás un procedimiento que te ayudará a narrar tu historia y algunas fichas que te servirán como modelos. Historia, título, tema general, argumento, narración, número de escena y situación, páginas necesarias.
Define el tema general de tu historia: aventuras, comedia, amor, ciencia ficción, suspenso, policial o terror, entre otros. Cuenta el argumento de tu historia en pocas palabras. Desarrolla la narración completa. La estructura más famosa en todo el mundo y la más simple es la que empieza con una introducción, sigue con un nudo o conflicto y termina con un desenlace. En la introducción se presentan los personajes y se describe el lugar. En el nudo aparece el problema, la acción, la acción dramática. Finalmente se resuelve, se resuelve en el desenlace. Divide la historia en escenas, luego define qué situación contarás en cada una. Una vez que decidas la cantidad de escenas que necesitas para contar tu historia, sabrás cuántas viñetas deberás dibujar. Una escena puede ocupar una o más viñetas. Recuerda lo que aprendiste en los capítulos anteriores. Según la cantidad de escenas y viñetas, podrás calcular la cantidad de páginas que necesitarás. Piensa cómo desarrollar la historia en diálogos que dirán los personajes, qué conversaciones serán necesarias y en qué viñetas si hablarán varios personajes o si solo habrá un narrador. Historia, título, tema general, argumento, narración, número de escena y situación, páginas necesarias. Busca un buen título para tu manga que resulte atractivo y llame la atención de tus lectores. Por otra parte, debes describir los lugares en los que transcurrirá la historia, dónde se desarrollarán los distintos diálogos, qué acciones ocurrirán y dónde. El personaje estará corriendo en un parque, en una playa, en una montaña, en una calle específica. Puedes hacerlo de este modo, por ejemplo. Historia de aventuras. Escena 1. La acción transcurre por la mañana en un parque abandonado, en un día despejado y no se escuchan ruidos en el lugar. Página 1. El protagonista está solo patinando con su skate e investigando el parque. Página 2. Aparece una muchacha caminando y se une a la aventura del protagonista. Lugar. La acción ocurre en fotos o imágenes del lugar. Consigue la mayor cantidad de fotos, dibujos o apuntes del lugar que desees mostrar para conocerlo y poder dibujar la atmósfera apropiada. Piensa en la decoración del ambiente, los colores, el clima que quieres transmitir y todos los detalles que necesites para cada escena. Creación de los personajes. A continuación encontrarás el paso a paso para crear tus personajes y algunas fichas que puedes usar de modelo. Piensa en los personajes que aparecerán en tu historia y decide quién será el protagonista y quiénes serán los personajes secundarios. Para ello realiza una plantilla con los nombres a cada uno. Al lado describe su identidad, qué relación tiene con los demás personajes, cómo es su apariencia física, cómo se viste o cuál es su estilo. Eso te permitirá dibujar cada uno fácilmente y representarlo de manera adecuada para que el lector lo conozca y entienda cómo es su carácter y personalidad. En tu historia, los personajes secundarios pueden ser amigos, mascotas o ayudantes y compañeros de aventuras del protagonista. También puede haber enemigos o adversarios y a su vez secuaces que los ayuden en sus misiones. Suelen ser malvados, pero no tanto como el enemigo principal. Personaje: nombre, edad, vive en, actividad, oficio, ocupación, profesión, su objetivo es, le gusta, le disgusta, talentos o poderes, otras características, notas. Vestuario. Como ya aprendiste en los capítulos anteriores, el vestuario es parte de la identidad de cada personaje. Por eso es importante definirlo bien. Plantillas modelo. Puedes usar distintas plantillas para definir a tus personajes y detallar lo que necesites para el desarrollo de la historia. Puedes hacer una plantilla del vestuario y los accesorios. Usa esta de ejemplo para guiarte y agrega lo que necesites. También puedes hacer plantillas para describir el lugar donde transcurre tu historia, la mascota del protagonista, etc. Vestuario: nombre, año o época en la que vive, características principales de las prendas, colores principales, accesorios, bocetos.
Definir el personaje. Una vez que escribas los detalles que forman la personalidad, identidad y carácter de tu personaje, puedes dibujar sus rasgos y expresiones regulares para que sea coherente en todo el manga. Ficha con expresiones y gestos más típicos del personaje. Ficha con poses y acciones que suele realizar. Storyboard. Una vez que tengas resuelta la historia y las fichas de los lugares y personajes, llega el momento de dibujar el storyboard, es decir, el dibujo de todo el guión dividido en escenas. Vuelve al guión que escribiste anteriormente y realiza una lectura general. Corrige aquello que quieras cambiar. Complétalo si es necesario y una vez que estés conforme, dibuja con lápiz el boceto, storyboard. Debes dibujar las escenas y cada elemento que quieres mostrar en tu manga. Es importante respetar el orden en que vas a contar la historia. Resuelve los planos de cada personaje como si los estuvieras filmando. Varía las viñetas y los planos para evitar que el manga quede monótono. De esta manera lograrás darle relevancia a lo que quieras mostrar. Plantilla modelo para realizar el storyboard. Escena, descripción. Escena, descripción, escena, descripción. Diseño del manga. Al terminar el storyboard puedes comenzar a diseñar tu manga. Primero realiza la composición en lápiz. Luego revísala y apruébala. Una vez que estés seguro con el diseño, entinta y finaliza tu obra. Observa las situaciones que planteaste en el storyboard y decide cuántas páginas dedicarás a cada una de ellas. Luego selecciona el tamaño y el tipo de papel que vas a utilizar para tu manga y comienza con la composición de cada una de las páginas. Cuando realizas la composición de las viñetas, debes pensar cuál debería ser la forma y el orden correcto para que la lectura resulte amena e interesante. Presta atención al sentido de la lectura y decide cómo lo plantearás. De derecha a izquierda como se lee en Japón o de izquierda a derecha como se lee en Occidente. Dibujo del boceto a lápiz. Traza los contornos de las viñetas y define el tamaño, la posición y la forma que tendrán los globos de diálogo. Recuerda dejar espacio para dibujar la escena. Dibujo de cada escena. Dibuja los personajes, luego añade el fondo, los efectos y finalmente los detalles en cada viñeta. Realiza trazos suaves, ya que luego tendrás que borrarlos cuando termines de entintar cada escena. Entintado general. Entinta los globos de diálogo, los contornos del decorado y de los personajes. Entintado en detalle. Elige la herramienta con la que le vas a dar el acabado final al manga. Primero traza con tinta y regla el contorno de las viñetas. Ten cuidado de que no se desparrame la tinta cuando mueves la regla o apoyas la mano en la hoja. Borrado de lápiz. Una vez que la tinta está totalmente seca y sin riesgo de correrse, borra con una goma suave todas las líneas de lápiz. Relleno de las áreas. Traza todas las líneas de relleno y si vas a realizar un manga color, este es el momento de pintar cada uno de los elementos que quedarán planos. Termina tu dibujo con los detalles, las tramas de la ropa y los fondos en color o con tinta negra. Escritura del texto. Escribe con lápiz los textos y diálogos en cada viñeta. Verifica que todo haya quedado escrito correctamente y sin faltas de ortografía. Luego entinta cada letra con la herramienta elegida. Deja secar bien y borra los trazos de lápiz. Diseño de portada. Realiza una ilustración en una página completa que muestra la idea o acción principal de la historia y coloca un título llamativo para terminar tu trabajo. Recuerda realizar el boceto a lápiz. Luego entintarlo, borrar las líneas anteriores y por último terminar de colorearlo. Cuando hayas terminado todo el trabajo podrás decir que te has convertido en un gran mangaka.